Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a este canal. Mi nombre es Ronnie Mejía y normalmente estamos haciendo lo que son los devocionales, lo que son esos estudios bíblicos que vamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Pero hoy quiero hacer una pequeña pausa ya que me hicieron una pregunta bastante interesante y creo que es bueno que nos tomemos estos momentos porque mientras vamos nosotros aprendiendo de la palabra, mientras vamos aprendiendo de Deuteronomio que estamos leyendo en este momento, si te lo has perdido, te lo dejo acá para el listado, para que lo puedas ver. Pero el punto es que me hicieron una pregunta y yo le dije, bueno, quisiera responderla con un video para poder ampliar un poco más. ArteMC, gracias por escribirme, me comenta lo siguiente, dice: hola Ronnie, tengo un familiar que quiere acercarse a Dios. Yo le he hablado de Jesús y su sacrificio, pero él quiere que leamos juntos la Biblia y aprender a cambiar su comportamiento pecaminoso. ¿Qué libro deberíamos leer de la Biblia? Esto es importante porque creo que todos tenemos un familiar, un amigo, un compañero que en un momento, en un instante, cuando empiezan a ver que nosotros estamos caminando con Jesús, que nosotros estamos tomando nuestra propia cruz, y ya entenderán muchos al respecto, cuando nosotros vamos caminando, ya vamos teniendo ciertos conocimientos. Si hay personas, ¿cómo los podemos guiar? Obviamente toda la Biblia es inspirada por Dios, eso lo sabemos. Toda la Biblia nos va a instruir, obviamente. Ahora, hay dos partes o dos libros que yo considero que podría iniciar a alguien. El primero de ellos, por ejemplo, podría ser Juan, el Evangelio de Juan. Es un evangelio muy amplio, es decir, acabamos de ver, por ejemplo, en el capítulo 3, en el tema de Nicodemo, cómo Nicodemo, siendo una persona religiosa, una persona sabedora, vamos a decir así, de todo, aún así necesitaba empezar por lo más básico, que veíamos que era nacer de nuevo. Si te lo perdiste, te dejo acá el link, por ejemplo. Entonces vemos que Juan apunta a todos los puntos donde hace ver que Cristo Jesús es el centro, que Cristo Jesús es esa piedra angular, Él es el verbo, así empieza también Juan, desmenuzando totalmente o presentando a Cristo Jesús como ese verbo, como el gran yo soy. Entonces Juan es un libro muy interesante donde empezar, pero no solo nos quedemos con el Evangelio, porque está en el Antiguo Testamento y hemos visto, por ejemplo, Génesis nos muestra, y aquí es donde yo quería quizás un poco, ArteMC, te digo así porque obviamente ese es tu nombre, ArteMC, donde poder empezar con Génesis también, porque muchas veces hay gente que no toma Génesis y dice, no, Génesis habla solo de la creación, pero si vamos a este punto, y aquí es donde quiero llegar, Génesis toca el inicio del pecado. No vamos a entender por qué Jesús murió en la cruz del Calvario si no entendemos cómo fue el inicio. Si no entendemos que el hombre es el culpable de todos sus males. El hombre, por sus propios pecados, lamentablemente llega a la muerte y esa llega a la condenación. Entonces, esto es importante. ¿Qué es importante? Que poder hacerle ver a las personas que el hombre tiene también su responsabilidad. Y la responsabilidad de que Cristo muriera en la cruz, allá en Juan, en el momento de la crucifixión, es porque en Génesis empezó. Y si no entendemos de que también Dios es el iniciador de todo, que Dios es el creador de todo, uno de los versículos que me gusta y se los compartí a mis hijos, por ejemplo, es que cuando dice Dios, por ejemplo, que Él creó el sol, y si se dieron cuenta, Él creó el sol al cuarto día. Pero ¿cómo es que había luz al principio? Es porque cuando al sol se le da la instrucción, Dios le da la instrucción para que Él fuera la luminaria fuerte, aún el sol su energía dependía que Dios se la brindara. Esto era porque los judíos tenían un pensamiento, recuérdense de este momento, Moisés escribió el Pentateuco, Génesis, y ellos venían de la mente de los egipcios y ellos adoraban al dios Ra, el dios del sol, pero ellos tenían que quitarse que no había Dios más grande que nuestro Dios, que el gran yo soy. Entonces cuando ellos vieron esto, que aún el sol tiene su fuerza por mismo lo que es la palabra de Dios, entonces se daban cuenta que Jehová es el Señor de los señores. Entonces, esto es importante. Por eso, toda la Biblia, todos los libros, puedes llegar a mostrarlo. Ahora, quiero decir la otra parte de la pregunta y así
Avanzo. Yo no quiero, dice, que él vea a Dios como lo va a condenar por sus pecados solamente, sino que también aprenda de su amor y que es su padre y su amigo. Quisiera enseñarle de las dos cosas a la vez. Esto es importante. Cuando nosotros le transmitimos el evangelio tiene un grado de ofensa. El evangelio es ofensivo. ¿Por qué es ofensivo? Porque el evangelio, cuando tú le presentas el evangelio a alguien, tú le estás diciendo literalmente, tú eres pecador. Jesús murió en la cruz, Jesús fue colgado en un madero, fue llamado maldito, fue llamado ladrón, vamos a decir, fue llamado maldición totalmente. Toda la ira de Dios cayó sobre él por tus pecados y por mis pecados. Entonces, no tengamos temor de decirle a las personas que Dios juzgará nuestros pecados, que Dios juzgará nuestras vidas, porque ese es el final. Apocalipsis habla de eso. Las profecías hablan de eso, que un día habrá el día del Señor, el día de Jehová. Entonces, que no tengan temor. El temor que se tiene que tener es el temor de que hay un Dios en los cielos y este Dios juzgará a las personas. Entonces, cuando presentamos el evangelio, no tengamos miedo de hablar de la condenación, porque al mismo tiempo hablaremos de lo que es el perdón de Dios, la gracia de Dios, que Dios sigue siendo clemente, que Él es misericordioso, que sigue dando oportunidades. Es más, te digo, en el video que ahora va a ir después de para el día de mañana, te vas a dar cuenta, y espero que lo puedas ver, te vas a dar cuenta cómo Dios estaba siendo clemente. Después de dar, en el versículo 28, después de dar, vamos a decir así, en el capítulo 29, después de dar 14 versículos de bendición, pero 53 versículos que si desobedecían iba a ir mal al pueblo de Israel, vas a ver lo que dice en el capítulo 30 y te vas a dar cuenta. Estuve viendo porque justo lo estaba preparando. Así que Dios es clemente. Termino con esto. Dios, tú preséntale el evangelio. Tú preséntale lo que es la palabra. Y quiero dejarte con este versículo para que tú te des cuenta. Él, al tener la palabra, va a ser como esa lumbrera, va a ser como esa lámpara hacia su vida. Pero mira lo que dice Santiago 1:23. Dice el versículo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Versículo 24: porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Y esto es la clave. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando nosotros tenemos contacto con la palabra, es como tener un contacto con un espejo prácticamente. Cuando nosotros vamos a los espejos, normalmente estamos viendo qué es aquello que está defectuoso. Si estoy mal peinado, si hay algo en mi rostro, si tengo que limpiarme. La Biblia nos muestra, la perfecta ley nos muestra cómo somos realmente. Y ella va transformando nuestra vida para que seamos a la estatura y al nivel perfecto que es Jesús. No tengas miedo de mostrarle la Biblia, tanto un Dios amador como un Dios que juzgará a las personas. Pero si él cree en Cristo Jesús, sus pecados serán desatados y él será atado al cielo. Si tú tienes un familiar que dice, no sé cómo empezar, entonces puede decirle, empieza viéndote al espejo, que es la Biblia. Y ella te mostrará cuántas imperfecciones puedes tener. Y en el camino, va Dios desatándonos de nuestros pecados, para que un día seamos atados en Él y podamos tener esa vida eterna. Cuando creemos en Cristo Jesús, podemos tener esa seguridad. Así que, Arte MC, muéstrale la palabra. No tengas miedo de que él pueda leer versículos de juicio. Es más bien, eso puede mostrar a él que Dios es un Dios justo. Y Dios lo ama y así lo bendecirá también, pero le dará la salvación, que es lo más importante. Espero que este consejo también pueda ayudar a muchos. Espero que pueda ser de bendición para ti.
Y déjame, así como Arte MC me dejó, me gusta poder también dialogar con ustedes en este punto y poder llegar al punto donde podamos ser de bendición, donde las personas puedan llegar a los pies de Cristo Jesús y puedan tener la vida eterna para sus vidas. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana con Deuteronomio capítulo 30. Chao, chao. Dios te bendiga. Si no te has suscrito al canal, hazlo por acá y acá te dejo más devocionales. Que Dios les bendiga. Se les quiere mucho. Chao, chao.